Now, let me see. Entonces, I don't want to lose my train of thought. Having happened, now, what I want you to recognize, lo que and that's quiero que something reconozcamos, extremely important, y es algo muy importante, es que here you had an opportunity tenemos to una corner the place. oportunidad de acorralar a todo un país. You could have waited long enough, Se puede esperar el tiempo for suficiente a capitulation. para una rendición total, Instead, pero en su lugar lo que se hizo fue que to smash down, se eligió to demonstrate aplastar para the new authority, demostrar the el new law poder, of order. demostrar By la virtue of nueva that ley, el nuevo action, orden. what you were doing Y en and ese telling the world Lo que se hizo was con esa that acción es que se le dice al mundo the right of might, que el derecho del poder supersedes está por encima the might of rights. el poder de los derechos. Don't stop me. Y no me interrumpa todavía. Precisely because of that, Y precisamente And that por eso, mistake, y por ese the rest error, of the world el resto del then mundo decided, decidió entonces, in the first place, this is En how some primer of us lugar, in the third world behave anyway. ay, así vamos a estar So, mejor en el tercer having now mundo, given pensaron algunos. sanction to that behavior, Sí, it made it so easy and possible for those of us in Africa, your Con esa authoritarian situación, regimes, etc., algunos en África, who, gobiernos supuestamente to autoritarios, actually begin to exercise and to take the cue from the new tomaron esta paradigm, lección de este that nuevo the paradigma. right, what did I just say? The right to might El derecho del poder overrides the sobre- right of might. sobre el poder and this del is what derecho. we suffered Y tremendously. esto So the es culture lo que estamos of sufriendo democracy, realmente. Entonces la that cultura some de of la us, democracia the gains we had made in some parts of the third world, in Africa, y lo que se ha were progresado beginning to en roll back. África, en algunos países, Where ha now empezado a heads retroceder. thought, Se ha perdido el progreso. It's about time I can promote my children to take over from me, my this to take over from me, Se ha dado una etc. lección simplemente And not de only cualquiera that, puede llegar a quitarme lo que with this tengo. unipolar world, Y en este mundo the new unipolar savagery of capitalism, y el nuevo which was capitalismo at its salvaje, extreme in my country, que fue you know what extremo happened? en mi país, ¿saben lo que ocurrió? In some countries, En like algunos mine, for países, instance, como mi país, por ejemplo, virtually political authority, la autoridad president, política, el actually presidente, began to take over empezó a apoderarse national assets de los and to bienes personalize them, nacionales y the a harbors, personalizarlos, destroy the airport, destruir so los you can create your own, aeropuertos, destroy the railways, los sembradíos, so that las you vías can férreas, create business para for crear your truck negocios drivers, para, etc. por ejemplo, I mi mean, empresa de take over the camioneros, lands that belong to government. Take over traditional lands. personalizar y apropiarse de las tierras que eran del gobierno. Eso fue It horrible. just sent the inflation was so much that, I mean, El people impacto de la down the inflación ladder fue were tan just alto suffering. que We'd los never pobres been- realmente I mean, sufrieron. the corruption La corrupción was so immense era and there was tan no checks and inmensa balances. y But no in había your revisión, capitalist world, pero en there el are mundo checks and balances. capitalista sí But hay we don't revisión. have any. Nosotros no teníamos ninguno. Then you do something like this to us, Entonces se nos hace algo como and we've esto suffered the consequence y ever sufrimos. since. Estamos Okay. sufriendo las consecuencias desde And I can ese tell entonces. you how we managed Y the le first puedo term decir to actually cómo vote them out, en el and primer how some of the periodo Western powers detener told esa them, tendencia. don't let it go, because we had stayed in office for Nosotros 18 years. hemos estado en el gobierno por 10 years 18 of a años, 10 revolutionary años period con el and periodo 2 years, revolucionario y 2 you know, años of my term, 4 de years mi periodo, 4 when we años lost to them. cuando perdimos, Okay? And antes that was de the que worst time. perdiéramos. And can you believe, Mr. Walter, Y puede creer usted, That- señor Walter, even America began to get worried que incluso Estados and Unidos empezó a sent preocuparse Porter Goss, y envió who was a the CIA Porter Goss, director, que era to director come de and la warn CIA, the government in my country, para the opposition. ayudar al gobierno, Those who were just ayudar a la oposición appropriating en everything, mi to país come and warn them that y advertirles the corruption is getting so que intense la corrupción that if you're not estaba tan careful, intensa que you'll si no have a teníamos coup d'etat cuidado on your íbamos a hands. tener un golpe de And Estado. don't expect America Y to no come to your espere aid que Estados Unidos venga a because ayudarlos, the coup porque will be el golpe extremely popular. va a ser extremadamente Yes. popular. When he stole it Sí. the first time. I mean, Así fue la primera had vez. our leader been bold enough, we could have knocked them out of the office. Not by coup, just by Si massive hubiésemos sido lo suficientemente disobedience. audaces, solamente But con la I desobediencia guess he civil was also lo hubiésemos advised, sacado let del them poder. have it.
Pero él tenía una actitud de, bueno, no importa lo que venga. Y todos los años de nuestro periodo no fue suficiente. Y Ghana se convirtió en una especie de estrella dentro de África. Y el Occidente necesitaba que la estrella de Ghana sirva como ejemplo para el resto de los países africanos. Una democracia pluralista. Somos el único país que nos enfrentamos al Fondo Monetario Internacional. Señor Walter, podría seguir comentando, pero le permito que me haga otra pregunta. Su argumentación es tan poderosa que me quedé en dos aspectos asociados con sus ideas. Dick Cheney, cuando a Dick Cheney se le preguntó ¿y cuánto va a durar esta guerra?, tuvo la cara dura, la desfachatez de decir con una sonrisa, también yo recuerdo eso, lo estaba viendo en vivo vía satélite, no sé, tal vez dure para siempre. Y el otro aspecto es el que recuerdo ahora por el proceso de asociación de barbaridades, cuando Bush Jr. le dijo a las Naciones Unidas, que se supone que son el derecho internacional representado allí, Naciones Unidas, bueno, si no ayudan, apártense, porque si no van a quedar reducidos al papel de la Liga de las Naciones. Y la otra cosa que viene a mi mente, ya que ambos compartimos la fe católica y usted ha citado a Juan Pablo II, Juan Pablo II fue el único que tuvo el coraje a nivel planetario de decir guerra ilegal e inmoral, y quienes se atrevan a lanzarla tendrán que rendir cuentas ante Dios y ante la historia. ¿Recuerda usted eso? Papa Juan Pablo II no fue el único. Hubo protestas masivas en Londres y creo que en parte de Estados Unidos, en Europa, definitivamente. Pero realmente no tuvieron ningún efecto, así como tuvieron esa misma reacción ante el gobierno del apartheid. El régimen del apartheid no fue derribado por la presión internacional per se. Recordemos, no fue sino hasta el presidente Reagan cuando él se dio cuenta que las comunidades negras y las comunidades blancas empezaban a protestar en las calles de Nueva York y esto podría acumularse. Ahí fue donde él se lavó las manos de este asunto. Lo mismo ocurrió con Margaret Thatcher. Entonces, de hecho, debo decir que esa acción tan noble de la protesta de la gente en la calle fue lo que obligó a Reagan y a Thatcher a dejar el régimen de apartheid. Si no, nunca hubiera ocurrido. De la misma manera, me preocupa mucho que simplemente se pueda ignorar la masa de gente, incluso aunque uno no le preste mucha atención a lo que dijo el Papa y el conflicto que pueda tener en Inglaterra. ¿Vamos a ser tan insensibles a las masas de gente en las calles que están tratando de llamar su atención? Es como si nuestra conciencia nos estuviera desertando. Y van a poner tu interés por el petróleo por encima de las aspiraciones humanitarias. Cuando, por ejemplo, durante la primera guerra de Bush contra Saddam Hussein,
I mean, they were completely so weak. Eran tan débiles comparado contra las fuerzas estadounidenses. And escaping, y what you call it? We hear some of the Gaddafi, no, some of the Saddam Hussein troops. Y las tropas de Saddam Hussein estaban siendo enterradas vivas, etc. Algunos de los soldados que desertaban de Kuwait, con toda esa tecnología, y ya los tenían rodeados, creo que han podido capturarlos. Pero el señor Schwarzkopf dio la orden de que fueran asesinados, al punto de que Colin Powell dijo: esto no es el espíritu estadounidense, esto no es espíritu de caballería en la guerra. Was it James Baker? The current, what's his name? Defense Minister. El ministro de Defensa saliente, Gates. Yes, Gates. Was the one who actually, in an interview, en una entrevista, hizo pública esa conversación, esos comentarios de Powell. Y de ese momento yo empecé a respetar a ese hombre. As I sit here, I wonder why he's resigning. Y de hecho me pregunto por qué está renunciando. ¿Tendrá algo que ver en la manera tan fría en que Bin Laden fue asesinado con disparos en la cara? Se está diciendo que estaba armado al principio. Bueno, quizás fue la forma más fácil para Estados Unidos, porque si hubiese sido llevado a juicio, todo el proceso, todo el problema que iba a crear. Pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? Fíjense ahora lo que está sufriendo Pakistán por culpa de todo esto. Algunos en Somalia nos invitaron y siempre se dice que elementos de Al-Qaeda están en este país. Yo no los llamo todos elementos de Al-Qaeda porque hay unos que son luchadores por la libertad. Muchos están luchando porque simplemente quieren alimento para comer. Cuando el presidente, después que Bin Laden fue asesinado de la forma que fue asesinado, que creó reacciones muy distintas en todas partes del mundo. Cuando uno está en ese país, luchando contra los llamados elementos de Al-Qaeda, cuando abren la boca y dicen que lo que hizo Estados Unidos estaba bien, directamente los africanos, los jóvenes, que realmente no pensé que tenían ese valor de hacerse bombas suicidas, los ha provocado y ahora tienen el poder y la convicción para amarrarse una bomba y suicidarse en la propia casa de su tío. De esta manera estamos viendo que se ha exacerbado la situación. Es el momento de hacer un corte. Esto es algo que yo no quisiera interrumpir, pero ya volvemos en apenas unos minutos. You're welcome. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos que, como ven, los tenemos en casa como testigos de la historia, en nuestro protagonista invitado, y volvemos de inmediato.